El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos en comunicación con el doctor Rudecindo Vega, analista político, columnista del Diario Uno y ha sido también ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Tito, un gusto nuevamente estar acá en el programa, encantado en lo que podamos conversar. Correcto. Solamente una precisión, ¿en qué época ha sido usted ministro de Vivienda? Yo fui ministro del año 2005 al año 2006. Y Ah, luego fui presidente de CEDAPAL del año 2016 al 2017. correcto. Entonces, son dos responsabilidades gubernamentales importantes que tienen que ver justamente con lo que en estos momentos está viviendo el país. Y la verdad que yo no sé por dónde empezar la entrevista, si es por el desborde de los ríos, si es porque no se cumplió en el 2017 con Pero, el programa de la autoridad de la reconstrucción con cambios, porque esto es lo mismo, pero ¿no? yo podría decirte lo siguiente, A ver, Tito. ¿cómo no? Mira, lo primero que se necesita en este momento de crisis, en donde en realidad este fenómeno de las lluvias causa tanto estrago en diferentes departamentos y en Lima mismo, lo primero que hay que decir es hay que atender la emergencia y ojalá el gobierno pueda poner toda su fuerza, todos sus esfuerzos por atender a los damnificados. La emergencia es lo más urgente en este momento y lo que se requiere es una suerte de unidad de todos los niveles de gobierno, municipios, gobiernos regionales, gobierno nacional, sociedad civil, iglesias, es decir, todo actor que pueda contribuir y ayudar debería de participar. Y por ejemplo, en este caso yo te diría, es útil, la presencia es útil, muy importante, así se ha hecho antes, incluso así se hizo el 2017, la participación de las Fuerzas Armadas, ayudando en estas zonas afectadas. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque este fenómeno en realidad está ocasionando mucho daño y para lo que queda todavía de su presencia va a ocasionar daños más. Requerimos un gobierno que esté en cancha, que articule, que trabaje. En realidad siempre va a haber momentos y tiempo para atender a las cámaras, pero lo que se necesita es gente en cancha, tomar decisiones rápidas, urgentes, inmediatas, porque en una emergencia la gente padece cada hora, cada minuto, cada día, cada semana, y eso es doloroso y es terrible. Entonces lo que más quieren ellos es ayuda, y esa es lo que hay que brindarla en una emergencia. En paralelo, las autoridades tendrán que comenzar a identificar los daños en los cuales requieran urgente intervención para evitar que el daño se propague y iniciar la realización de proyectos para que se puedan realizar rápidamente. Yo creo que se necesita, siempre que soy un convencido que para atender una emergencia tan grave y dolorosa como este tipo se necesita una normativa de emergencia. La normativa de emergencia que tenemos en el Perú lamentablemente es poco útil, es bastante burocrática y las emergencias son atendidas generalmente a destiempo. Según por lo que vemos y los reportes que vienen a través de los medios de comunicación, el caso de Tumbes, el caso de Piura, el caso de Lambayeque y una parte considerable de La Libertad, creo que nunca ha sido tan despiadada la naturaleza con estas zonas, ¿no?
Sí, mira, en realidad hay fenómenos que se han identificado históricamente, o sea, esto no es nada novedoso que Así es, ocurra en no es el nada Perú. nuevo, así es. Eh, y lo que ocurre, nosotros tenemos los fenómenos del niño que nos ocurren entre 5 y 10 años de manera permanente, pero estos A propósito de eso, doctor, a propósito de eso, ¿por qué no se habla del fenómeno del niño y ahora hablamos del ciclón Yaku, ¿no? porque esta es todavía una etapa previa. O sea, si es que las cosas continúan como están dándose ahorita, Ujú. esta suerte del calentamiento de las aguas marinas, de aquí a unas semanas más, recién y continúan y se agravan, entonces podríamos estar hablando de un fenómeno del niño de aquí a unos 2 a 3 meses más adelante. O sea, vamos a decir, esta es una etapa previa a un niño, que Correcto, no necesariamente nos dice si va a suceder o no. claro. Pero Por, este tipo de fenómenos ujú. tampoco son nuevos en el Perú. No, Entonces, no, 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 hoy de por ninguna manera. muchos de los, Claro. muchos de los comunicadores, muchos de los investigadores señalan como un antecedente cercano a las lluvias en Lima de 1970. Claro, Claro, pero ahí solamente fueron un día que llovió así entre es. 4 y 5 horas. El Ahora el 15 de anuncio enero, es que van a 15 de enero del llover 70. ahora es que van a llover entre 3 y 4 horas. Pero así como ocurrió en 1970, hubo otro fenómeno similar que ocurrió en 1925, o sea, Ujú. 45 años antes. Y así como ocurrió en 1825, hubo otro fenómeno que ocurrió en 1877, un año antes de la guerra con Chile. O sea, vamos a decir, son periodos de 45, 50 años. O sea, con eso lo que quiero transmitir es que lamentablemente en el Perú esos fenómenos, esos plazos largos no los tomamos en cuenta. En el Perú un largo plazo ya es el siguiente mes, ya el siguiente año es larguísimo plazo. O sea, estamos acostumbrados a vivir en lo inmediato, a atender las urgencias, las emergencias. Y por eso es que en el Perú, por desgracia, vivimos haciendo parches a las obras, parche tras parche, y no hacemos las obras de infraestructura importantes que deberían de ayudarnos a estar prevenidos y a contener estas desgracias de la naturaleza, ¿no? Las obras necesarias se patean, se patean, se patean, se patean y vivimos haciendo parche tras parche. Y tú dirás, ¿por qué ocurre eso? Yo siempre insisto, en situaciones de emergencia, la normativa siempre es más permisiva para gastar la plata del Estado. Y por ser más permisiva se presta también a mucha corrupción. A veces siento, dudo y me duele que la gente está esperando estas emergencias justamente para cometer más corrupción y hacer poco o nada de lo que necesitan nuestras localidades, nuestras regiones o el país. Ujú. Pero esa es una realidad. Lo que usted dice es una realidad, porque ya se vivió con el tema del COVID, ¿no? Producto de la desgracia Se ha humana y vivido, una gente que se ha vuelto no, millonaria, ¿no? se ha vivido con el tema del COVID, se ha vivido con los fenómenos de la naturaleza, se ha Así vivido con es. el tema de los terremotos, de Pisco, ¿verdad? De Arequipa, ahora último también. Se vive siempre, o sea, lamentablemente por eso es que lo que digo es que a veces ya tenemos gente que está, en lugar de estar pensando en el desarrollo del país, está pensando cuándo llega otra desgracia para cometer actos de corrupción y ayudar poco o nada a los damnificados. Ahora, usted ha dicho algo que me parece importante y verdaderamente ahora reparo un poco en su opinión. Y la pregunta es, ¿y dónde están las Fuerzas Armadas, no? Aparte de ser destacadas a Puno, a diferentes lugares del interior del país para que la gente sea controlada, no está cumpliendo pues una labor social que debería cumplir las Fuerzas Armadas en estos momentos de desgracia que está viviendo. De repente nosotros todavía estamos en Lima y no vemos la magnitud de la desgracia que tienen nuestros hermanos de las regiones del norte, ¿no? Sí, mira, yo lo que creo es, existe un contingente de personas que en este momento podrían ayudar muchísimo, y son las Fuerzas Armadas. Y yo creo que eso es lo que debe activarse, eso es la decisión que debe tomarse
de primer orden, pero ahí tenemos a las autoridades que están dando vuelta, seguramente están pensando en cómo lo mandan más al sur que en lugar de mandar al norte, ¿verdad? Claro. Y eso es terrible, en realidad eso es terrible y es doloroso, pero aprovecho tu pregunta y quisiera decir lo siguiente, ojalá que lo que ha dicho el Senami, lo que estamos viendo ahorita, en este momento no nos ocurra acá en Lima, porque imagínate, en Lima, en las zonas antiguas con casas de quincha y techos muy ligeros, en los cerros en donde el material es muy frágil y no hay drenaje, en asentamientos humanos en donde no tenemos servicio y no tenemos desagüe, se van a generar una enorme cantidad de damnificados y de focos infecciosos gigantescos. Hay que, ojalá por eso que el Senami esté equivocado y no ocurra este fenómeno en la gravedad que se está previendo. Pero anoche ha sido una muestra de lo que hemos vivido prácticamente toda la madrugada, una lluvia muy, muy, muy intensa. Ahora, la pregunta, sí, doctor, reduciendo es la siguiente. Usted ha sido presidente del directorio de Sedapal. ¿Nosotros estamos o no en la posibilidad, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, de garantizar el suministro de agua en nuestra capital con estas cosas que se están presentando? ¿Qué opina? Mira, yo soy de las personas que cree que el trabajo de Sedapal es un trabajo que va a permitir, seguramente van a tomar medidas restrictivas que garantice una redistribución del agua. A mí no me preocupa mucho la emergencia que se pueda generar en estos días, porque de una u otra manera tengo la convicción y la confianza que con el personal que tiene Sedapal, con los especialistas que tiene, algo bueno se podrá hacer en distribución y de garantizar el agua. Me preocupa más bien qué es lo que pueda ocurrir durante los periodos de sequía, o sea, cuando deje de llover. Ajá. Porque hoy está lloviendo, no está lloviendo en la parte alta de la cuenca, está lloviendo en la parte media, estas son lluvias bajas. Y cuando no llueve en la parte alta es que no se acumula todo el agua que se necesita para los siguientes meses del año, ¿no? Entonces yo siento que ahí hay que darle todas las facilidades a Sedapal y ojalá que las autoridades que hoy están dirigiendo la institución y el Ministerio de Vivienda pues puedan esta vez sí en realidad mandar a construir la tercera planta de tratamiento de la Tarjea, la tercera laguna, el reservorio de la Tarjea, la segunda planta de Huachipa, hacer las obras de embalse de agua en las cabeceras y el ramal sur. Hay muchísimas obras que están ahí siendo pateadas y son necesarias para evitar este tipo de crisis. Eso quiere decir de que cuando usted ha sido presidente del directorio, ¿esto ya existía como proyectos y hasta ahora no lo hacen? Hay proyectos que yo conozco que todavía no se hacen y que siguen en proyectos desde que fui ministro de Vivienda del año 2005. Y es lamentable, es doloroso, pero hay que decirlo. Y esas son las consecuencias de los problemas que tenemos. Y eso que en Lima es una de las ciudades más equipadas. Imagínate lo que ocurre en las provincias y en los departamentos del país en donde no están hechas estas obras de infraestructura y no están los proyectos. Ahora, si bien es cierto, es algo curioso, ¿no? En el norte las lluvias torrenciales, las inundaciones, el desborde de los ríos, etcétera, y en el sur no hay lluvia, está seco. Sí, mira, pero eso ha sido siempre así, ¿verdad? Ya, pero la pregunta, cosas, pero lamentablemente... usted lo dice, eso siempre ha sido así. La pregunta es, ¿y cómo no se puede aprovechar esa contradicción de la naturaleza que está, pues, que ilumina nuestro país? ¿No se puede aprovechar eso? Se pueden hacer muchas cosas, pero justamente te estoy señalando, Tito, si en el Perú pensar en el mes siguiente es el largo plazo, pensar en un año ya es larguísimo plazo. Imagínate lo que es pensar procesos de 5 años, de 10 años, de 15 años o hasta de 50 años, como es el dato histórico que te acabo de dar. Lamentablemente no tenemos
una institución que se haga cargo de eso, pero en algún momento hay que hacerlo, porque de lo contrario vamos a seguir quejándonos cada vez que hay estos problemas y lamentándonos de lo que no se ha hecho. Ahora, el gobierno ayer ha tomado una medida de decretar la reestructuración de la Autoridad de Reconstrucción con cambios. No sabemos en qué términos, pero habla de una reestructuración. Ahora, ¿estamos en etapa de reconstrucción o estamos en etapa de emergencia, como usted lo señala? ¿Qué cosa es lo más prioritario? Traté de decírtelo con mucha claridad. Hoy estamos en la emergencia y la emergencia se atiende como emergencia. Se atiende en cancha, se atiende dedicado las 24 horas, los 7 días de la semana y metiendo mucha gente. Todavía no estamos en la etapa de reconstrucción. Y anunciar una decisión como la que se está anunciando me parece más un acto de desesperación que un acto de adecuada gestión gubernamental. Creo que en realidad puede ser una medida inadecuada, para no decir torpe. Sí, pues, porque todavía, como usted mismo dice, esto puede ser la antesala del fenómeno del Niño. Esto significa el comienzo, la previa de repente para algo más que no lo tenemos todavía claro, y nuestros científicos tampoco no lo tienen claro qué es lo que pueda pasar, ¿no? La naturaleza es la naturaleza, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, una inversión que debería ya hacerse de urgencia es en mejorar todo el sistema de monitoreo y todo el equipamiento de Senami. No podemos tener un organismo que con todo el conocimiento de sus especialistas le falta equipamiento. Podríamos tener un mejor sistema de investigación y de monitoreo que nos alerte mejor este tipo de situaciones. Pero, bueno, siempre hay un momento en que se puede iniciar y ojalá sea ahora. Ya, un poco yéndonos a la parte de las precauciones que se debe tomar. Como se dice, si la cosa no sucede en Lima, poco interesa al gobierno y a la población, inclusive de Lima, lo que pasa en el interior del país. Eso lo hemos visto como etapas cíclicas en el desarrollo de la historia de nuestro país. Hemos visto la crecida ya de los ríos actualmente, de Guaycoloro, del río Chillón, del río Rímac, y esto podría seguir creciendo más. Vemos que hay troncales de ríos que pasan subterráneamente por Chorrillos, por Surco, inclusive por San Borja, y hemos visto que recién se están haciendo los trabajos de limpieza de los viaductos que están abajo, que de una u otra manera puede aliviarse para evitar un desborde. Pero ¿por qué recién se toman las precauciones o recién se toma hacer estos trabajos cuando sabemos que ya debió haberse alertado? Hemos estado muy enfrascados y seguimos enfrascados entre la pelea del Ejecutivo y el Legislativo. Como te acabo de señalar, Tito, lamentablemente no tenemos un buen sistema de cumplimiento y de hacer las obras de infraestructura que necesitamos para atender este tipo de emergencias. Lamentablemente nos hemos dedicado a hacer parches, optamos por hacer parches, y las grandes obras de infraestructura las pateamos y no las terminamos realizando. Y esas son las consecuencias. Pero en algún momento ya tendrá que corregirse. Yo, sí, Tito, ya te pido, tengo un directorio. Como sí, no hay problema. Y te pido también mil disculpas y en otro momento podemos seguir conversando. Claro que sí. Muchas gracias al doctor Rudecindo Vega, analista político, ha sido nuestro invitado en esta oportunidad. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.